Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Junior Mora Romero. Soy estudiante de medicina. Actualmente estoy cursando el bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica. Hoy toca hablar acerca de un tema interesante, un tema que se las trae, que es la enfermedad de Kawasaki. Para seguir una línea, vamos a empezar hablando sobre lo que es la introducción. Vamos a hacer una breve introducción sobre esta enfermedad, un poco de historia, la parte epidemiológica, la etiología, que viene siendo lo más importante de esta charla y a lo que tenemos que ponerle mayor atención y mayor énfasis, la patogenia. Cabe destacar de una vez que la patología no está clara, es una patología que todavía no está definida del todo, por ende, la patogenia tampoco, pero vamos a ver cómo de alguna manera se han relacionado ciertos factores para pensar de qué es la posible patología. Vamos a hablar también de la clínica, también, ¿verdad? Ver qué es lo más importante, perdón, es la clínica lo más importante de esta patología, cómo se hace el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, que por su presentación se puede confundir con muchas otras enfermedades, el tratamiento, el pronóstico de esta enfermedad y las posibles complicaciones. Muy bien. Hablando un poco de historia, perdón. Esta enfermedad fue descrita por primera vez por el doctor Tomisaku Kawasaki, un doctor japonés, en 1961. Hizo la primera descripción de esta enfermedad y dijo que era una enfermedad de etiología desconocida, que era benigna, que podía ser, era autolimitada y que no generaba ninguna secuela. Ya para 1964 se describieron 22 casos similares a lo que ya este doctor había dicho y lo llamaron el síndrome mucocutáneo ocular. Para 1965, un doctor llamado Nobura Tanaka encontró en una autopsia que se le hizo a un niño que se creía que pudo haber tenido enfermedad de Kawasaki y se encontró que tenía trombosis en una arteria coronaria en esta autopsia. Y ya para 1967 se hizo la primera publicación con el nombre de enfermedad de Kawasaki por el doctor Tomisaku Kawasaki y él ya establece ciertos criterios. En ese momento, en esos años, generó un poco de controversia los criterios que estableció, más que él dijo que había una afectación cardíaca, lo cual a la gente todavía no le queda claro, ¿verdad? Y no creía mucho en esto. Ya para 1968, un doctor llamado doctor Tokahiro Yamatomo encontró en 23 pacientes con enfermedad de Kawasaki, les hizo electrocardiogramas y encontró que 11 pacientes de estos tenían manifestaciones electrocardiográficas que no se relacionaban con la clínica, ¿verdad? Entonces, se asumió de que podía estar relacionado a la enfermedad de Kawasaki, que también iba de la mano con lo que había dicho el doctor Tomisaku Kawasaki. Y ya para el año 1974, el doctor Kawasaki ya hizo su primer publicación en inglés en la revista Pediatrics y lo llamó el síndrome mucocutáneo ganglionar. Muy bien. Entonces, a manera de introducción, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, siendo la principal causa de cardiopatía adquirida en niños a nivel mundial. Esta vasculitis vamos a tener que no tiene una causa conocida, es autolimitada. Por lo general se va a presentar principalmente en menores de 5 años. Es la edad de presentación más frecuente. Se acompaña de fiebre, una fiebre elevada y otros síntomas como exantemas, como alteración de mucosas, alteración a nivel de extremidades que más adelante vamos a ver. Y más o menos es como se presenta esta enfermedad. Lo importante de esta enfermedad es que al no tenemos una causa conocida, pues es difícil dar un diagnóstico definitivo, un tratamiento definitivo para esta enfermedad. Lo que se ha visto es que con el tratamiento lo que buscamos es disminuir el riesgo de las complicaciones de esta enfermedad. La principal complicación son aneurismas a nivel de las arterias
las arterias coronarias. Entonces, el tratamiento está basado e inicialmente es con inmunoglobulinas intravenosas. Este tratamiento lo que va a hacer, como les decía, es disminuir el riesgo de estas complicaciones que, por ejemplo, representan un 25% de los casos, los aneurismas, y con el tratamiento vamos a disminuir hasta un 5 o 3 a 5% las probabilidades de que estos pacientes sufran un aneurisma. Muy bien. Entonces, en la parte epidemiológica tenemos que es una enfermedad que la podemos encontrar a nivel mundial, pero está significativamente, es mucho más frecuente en Japón. Se cree que hay una incidencia de 330 casos por cada 100.000 niños. Y vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la cantidad es drásticamente menor, es mucho menor. Tenemos que es 25 por cada 100.000 y en Europa es 5.4 a 15 niños por 100.000. Entonces vemos que es mucha la diferencia en cuanto a de Japón al resto de países o continentes, ¿verdad? Es una enfermedad que se va a presentar mucho más frecuentemente en varones, una relación 1.5 a 1. El 85% de los casos se va a presentar en menores de 5 años, con una máxima incidencia entre los 18 y 24 meses, menos frecuentemente en menores de 3 meses y en mayores de 5 años, que más adelante vamos a explicar una posible causa por lo que, una posible explicación del por qué no se da a estas edades. Y en Japón tiene una recurrencia familiar del 2.1%. Y como les decía, es la principal causa de cardiopatía adquirida en niños. En Costa Rica tenemos que, bueno, en nuestra área en general, hay muy pocos datos de lo que es la enfermedad de Kawasaki. Específicamente en los años 1993 a 2006 se realizó un estudio donde se encontró que se diagnosticaron 124 pacientes con enfermedad de Kawasaki, todos menores de 13 años. El 65% fueron hombres, el 84.7% fueron de 5 años o menores, el 52% tenían 2 años o menos, y el 72% de los pacientes, que es un dato interesante, recibieron tratamiento antibiótico previo al diagnóstico. El, el tratamiento antibiótico no es tratamiento base para esta enfermedad, pero es una enfermedad que tiende a confundirse muchísimo, entonces puede ser muy probable que podamos dar una terapia diferente a la que se deba pensando en otras patologías. Por eso es importante, ¿verdad?, lo que son los diagnósticos diferenciales en esta patología y pensarla para poder diagnosticarla. Y como vemos, estos datos a nivel de Costa Rica no son diferentes en lo absoluto y más bien van muy de la mano con los datos o la estadística que se ve a nivel mundial. Muy bien. Entonces, es de etiología desconocida. Esta enfermedad, por ciertas características, como se comporta, por sus manifestaciones, por ciertas características, tal vez de cómo se manifiesta la enfermedad, que se parece a otras enfermedades, se cree que puede haber un rol o un posible origen infeccioso, que no está el claro todavía. Y también por otras cosas, como por ejemplo que es más frecuente en Japón y otras cosas, también se le asocia un posible rol genético. Entonces, ¿por qué origen infeccioso? Muy bien. La edad de presentación, se da por lo general, es mucho, o sea, la edad de presentación casi siempre va a ser en menores de 5 años. Eso es lo más frecuente. Por lo general son epidemias con diseminación geográfica en forma de ondas. Es autolimitada, que es algo muy característico de enfermedades febriles agudas, infectocontagiosas, ¿verdad? Que nos hacen pensar que tal vez tenga un agente infeccioso de causa. La clínica es una clínica muy, muy parecida a enfermedades infectocontagiosas, como por darles un ejemplo, el sarampión. Entonces, nos hace pensar por clínica, ¿verdad? Por sus características, cómo se manifiesta, que tal vez tiene un origen infeccioso. La presentación es infrecuente, lo que les decía, de menores de 3 meses, que puede estar tal vez, o sea, es muy, muy, muy poco probable que sean en menores de 3 meses, y esto tal vez porque los niños hayan adquirido anticuerpos maternos, entonces es más difícil que sea la infección a estas edades, o en adultos que tal vez hayan tenido exposiciones previas, se haya dado una adquisición de inmunidad. Y bueno, ¿por qué un rol genético? Porque, por ejemplo, vemos que es mucho más frecuente en niños asiáticos, como se veían en las estadísticas.
Esto independientemente del país de residencia de estos niños, ¿verdad? En hermanos e hijos de personas con antecedentes de enfermedad de Kawasaki es mucho más frecuente y de hecho se ha visto que hermanos de niños afectados tienen 10 veces mayor riesgo de padecer enfermedad de Kawasaki. Se han estudiado múltiples genes que pueden estar involucrados en esta enfermedad, sin aún llegar como a uno específico, ¿verdad? De que sea la posible causa, pero se ha visto que, por ejemplo, este gen, ITPKC, que es el gen de inositol trifosfato 3 quinasa, su función es codificar una enzima que se llama inositol 1,4,5 trifosfato 3 quinasa C. Esta enzima ayuda a limitar lo que es la activación de los linfocitos T, y estos linfocitos T también van a evitar una posible sobreproducción de citoquinas y por ende una posible reacción inflamatoria en exceso. Entonces, ¿cuál puede ser la posible acción de este gen? Bueno, o la posible causa para que se dé la enfermedad, que se dé una alteración en este gen, no se da esta regulación de los linfocitos T, no se da esta regulación de las citoquinas y por ende vamos a dar una producción excesiva de citoquinas, se va a dar procesos inflamatorios a nivel de los tejidos y pueden llegar a darse el daño del epitelio, daño de los tejidos, que me van a dar las manifestaciones de la enfermedad. Bueno, en la patogénesis, como les decía, al no haber una causa clara, es difícil explicar la patogénesis. Lo que se tiene son teorías o posibles formas de interacción de lo que puede pasar y de lo que puede estar generando la enfermedad. Se ha visto, por esto mismo que yo les mencionaba anteriormente, se ha visto como cierta relación entre tres factores. Estos tres factores serían que sea algo infeccioso, que sea algo, una susceptibilidad genética y que se dé una alteración a nivel del sistema inmune. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Como un desbalance a nivel del sistema inmunológico, a nivel de procesos inflamatorios. ¿Cómo? Porque va a haber un aumento de mediadores proinflamatorios como interleucinas, factor de necrosis tumoral, interferón gamma. Va a haber un aumento y va a haber una disminución de mediadores inflamatorios, mediadores o células antiinflamatorias, como los T reguladores y otros. Entonces, vamos a ver que ese desbalance va a hacer que se dé procesos inflamatorios que a la postre van a producir un daño a nivel del epitelio. Bueno, dentro de la patogenia, como su nombre lo dice, es una vasculitis. Es una vasculitis que me va a afectar arterias de calibre mediano más frecuentemente y lo más frecuente es que me afecte arterias coronarias. Estas arterias coronarias ya vamos a ver que dentro de lo que decíamos de sus principales consecuencias es eh, los aneurismas. Menos frecuentemente se pueden afectar lo que son las arterias axilares, subclavias, femorales, popliteas y braquiales. Y bueno, pensando que tal vez es un agente infeccioso, ¿verdad? Y de esta misma, toda esta teoría que se tiene sobre los posibles la posible causa, la posible patogénesis de esta enfermedad, podemos ver que tal vez el organismo pueda entrar, ¿verdad?, al organismo, darse una respuesta, ser captado por macrófagos tisulares a nivel bronquial, darse una respuesta inmune innata, donde tal vez hay una expresión de genes en fase aguda. Posterior a eso, estos macrófagos van a llevar el gen, el microorganismo a lo que son los linfocitos a nivel perdón, a los ganglios linfáticos, donde se va a generar una respuesta inmune ya adaptativa. Y a partir de ahí, este agente puede viajar hacia torrente sanguíneo, instalarse a nivel del epitelio, por ejemplo, en las arterias, en el epitelio endotelial, y producirse esta respuesta inflamatoria, ¿verdad? Se ha visto que se da un infiltrado inflamatorio de predominio linfocítico y que predominan sobre todo lo que son los linfocitos T CD8. Entonces, es otra de las causas que explica, ¿verdad?, esta posible patogénesis de la enfermedad. Las tres fases de la arteriopatía. Vamos a tener una primera fase más aguda, una arteritis necrosante neutrofílica, donde se va a dar en la primera o segunda semana del inicio de la enfermedad.
se inicia en el endotelio por estos procesos que hacíamos y se va hacia la pared, hacia la pared, eh, dañando, digamos, la pared del vaso. En esta etapa es más frecuente que se den los aneurismas saculares. En la segunda fase ya es una vasculitis subaguda, crónica por linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Más frecuentemente, o es lo que más podemos ver en esta enfermedad. Vamos a tener que sean aneurismas fusiformes, como vemos ahí en la imagen, y vemos que es más, este tipo de presentación es más frecuente en la enfermedad por el tiempo de aparición de los aneurismas, que ya lo vamos a ver más adelante en sus fases clínicas. Y bueno, ya una tercera fase, que ya al haber un daño del endotelio, del vaso, se van a producir células miofibroblasticas que van a generar, bueno, un efecto de reparación de vaso, que van a producir una estenosis y por ende aumenta el riesgo de trombosis o obstrucción de flujo, que es otra de las consecuencias de enfermedad de Kawasaki. Muy bien, entonces vamos a lo más importante. Lo más importante de esta enfermedad es las manifestaciones clínicas, es cómo vamos a hacer el diagnóstico. No hay otra forma de diagnosticar la enfermedad. Hay pruebas de laboratorio que nos orientan, que nos ayudan, pero el diagnóstico es completamente clínico. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que primero que nos hace sospechar de enfermedad Kawasaki? La fiebre. La fiebre es una fiebre persistente, es una fiebre alta, se dice que generalmente más de 38.3, una fiebre que no mejora con el uso de antibióticos, que no le encontramos una patología asociada clara que nosotros podamos decir, esta fiebre es por esto o esto, ¿verdad? Entonces ahí ya llegue con fiebre y las siguientes manifestaciones clínicas que ya les voy a mostrar, pues tiene que hacernos pensar en una enfermedad de Kawasaki. Recordando que siempre, siempre el diagnóstico va a ser clínico. Las manifestaciones más frecuentes que encontramos en la enfermedad de Kawasaki, tenemos una eyección conjuntival, una eyección bilateral y por lo general sin exudado. Es importante, no, muy difícilmente se va a encontrar exudado. Lo que tenemos es esa eyección, esos ojos rojos, ¿verdad? Acompañados a fiebre que yo les digo. También puede haber alteraciones a nivel de las mucosas, a nivel faringea, donde se puede observar lengua en fresa, frambuesada, unos labios rojos, agrietados, que es característico también de esta enfermedad. Otra característica muy importante que si la vemos si tenemos toda la clínica de esta característica y la fiebre casi que, ¿verdad? Que se puede poner la firma que es una enfermedad de Kawasaki, es estos cambios, este edema endurativo eritematoso que se ven en las extremidades. Parecen un guante, como vemos ahí en la foto, es una mano roja, dura e hinchada. Esa característica muy importante en la enfermedad de Kawasaki. En pies también se puede dar, ¿verdad? El eritema, o el exantema, perdón, es un exantema polimorfo maculopapular no vesicular, no ampolloso. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que no sea que no presente ni vesículas, que no presente ni ampollas, nos quita un montón de diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Que sí presentan ese tipo de lesiones a nivel, cuando se presenta el exantema. Otra característica importante es las adenopatías cervicales. Linfadenopatías, perdón. Estas por lo general van a ser unilaterales y no supurativas. Esas dos características. Por lo general van a medir más de 1.5 centímetros. Otra característica clínica importante que podemos encontrar en la enfermedad de Kawasaki es descamación. Esta descamación puede estar en dos fases. Una en la parte periunguial, que se puede presentar a nivel de las uñas y extenderse hasta toda la mano, y una parte perianal. Lo importante de esto es saber de que la descamación perianal es más de fase aguda, segunda semana. La descamación periunguial es más de la fase subaguda, que ya vamos a ver las fases. Entonces nos ayuda, ¿verdad?, a hacer el diagnóstico, esta característica clínica. Luego, síntomas prodrómicos se pueden presentar antes de 10 días antes de la enfermedad. Tenemos síntomas digestivos como vómitos, diarrea, dolor abdominal.
que se pueden presentar hasta en más del 60% de los pacientes, y síntomas respiratorios como rinorrea y tos. Pero si vemos estos síntomas prodrómicos son muy inespecíficos, ¿verdad? ¿No? Si vemos a este paciente y nos llega con una fiebre, muy difícil uno va a decir, ah, no, es un Kawasaki, ¿verdad? Es útil tal vez, o más útil, cuando son pacientes con enfermedades de Kawasaki recurrentes, ¿verdad? Que ya se conoce el paciente, que ya se sabe que tiene recurrencias de esta enfermedad. Entonces, si vemos los síntomas prodrómicos, podemos pensar de que está a punto de hacer un evento de enfermedad de Kawasaki. Muy bien. Muy importante las manifestaciones cardíacas también. Tenemos desde alteraciones inespecíficas en el electrocardiograma, sin clínica, como se reportaba ya hace años, ¿verdad? Como vimos en la historia, puede aparecer pericarditis, puede ser endocarditis, miocarditis, relacionadas a esto pueden haber unas taquicardias, disminución de la función del ventrículo izquierdo, etcétera. Y lo más importante, que es la principal causa o la consecuencia de esta enfermedad, son los aneurismas a nivel de las arterias coronarias y también lo que son las trombosis. Entonces, como es tan importante y como esta causa, pues nos puede llevar, ¿verdad? Estas manifestaciones nos pueden llevar a un shock, pueden provocar la muerte del paciente. Entonces, es muy importante de forma seriada hacer ecocardiogramas para ver el estado de las arterias de los pacientes. Se hace un ecocardiograma al momento del diagnóstico, se hace un ecocardiograma a la primera o segunda semana posterior al diagnóstico, a la quinta o sexta semana posterior al alta. Y si son pacientes que persisten con fiebre, que ya se sabe que tienen dilataciones coronarias, pues se deberá pensar en hacer estos ecocardiogramas más, más frecuentemente. Muy bien. Dentro de las fases clínicas de la enfermedad, tenemos que se divide en 3 fases, como lo vemos en este gráfico. Entonces, una primera fase, que es fase aguda febril, que va a durar de 1 a 2 semanas. Entonces, vemos que la más importante aquí, la que sobresale en este gráfico es la primera, es la fiebre, ¿verdad? Es lo primero que se eleva y vemos que se eleva importantemente esta fiebre, es una fiebre importante. Luego tenemos la miocarditis, una manifestación que se da en esta fase aguda a nivel cardiovascular. El exantema también se va a manifestar en esta fase. Los labios, estos cambios de lengua frembosada, de labios agrietados a nivel de mucosas y de faringe, se van a dar en la fase aguda, que es en las primeras 1 o 2 semanas de presentación. Tenemos también los cambios a nivel de conjuntivas y tenemos la adenopatía cervical, la clínica que ahorita les decía, ¿verdad? Luego en la fase subaguda tenemos un aumento, un momentico aquí, tenemos un aumento importante de las plaquetas, del número de plaquetas. Tenemos que entender una parte de esto o saber que es muy importante porque en la fase aguda de la enfermedad vamos a tener primero en la fase aguda de la enfermedad vamos a tener un descenso de lo que son las plaquetas. Pero ya para la fase subaguda tenemos una trombocitosis importante. Esta trombocitosis importante, que en algunos casos se han descrito niveles de plaquetas hasta de 1 millón. Entonces, tenerlo muy en claro a la hora de que estamos analizando un paciente de estos, ¿verdad? Que puede presentarse con este número de plaquetas. Luego tenemos, también se puede presentar una artritis. A esto se puede presentar en miembros, en articulaciones pequeñas, en articulaciones también grandes. Tenemos ya lo que es la presentación de aneurismas también en esta fase aguda. Entonces veamos lo que decíamos, ¿verdad? Que es más frecuente el tipo de aneurisma fusiforme por su presentación, por su clínica y por el tiempo que se va a presentar, ¿verdad? En estas fases de la enfermedad de Kawasaki. También podemos tener la descamación. Recuerda lo que les decía, que esta descamación se va a presentar más en la fase subaguda. Entonces, toda esta temporalidad nos ayuda, ¿verdad? Cuando estemos haciendo diagnóstico diferencial y tener claro lo que son los tiempos, ¿verdad?
Y ya una fase convalescente, que es más o menos a las 6, 8 semanas, que es cuando ya están, cuando han desaparecido los síntomas. Si vemos en el gráfico, ya no tenemos síntomas, más que pueden persistir los aneurismas, ¿verdad? O bien pueden encontrar algunos cambios a nivel de uñas, como las líneas de veado, ¿verdad? Que son como unos surquitos que se hacen ahí en las uñas. Entonces, este gráfico es muy importante porque vemos que nos guía mucho para cuando estamos haciendo diagnóstico diferencial la temporalidad de las manifestaciones. Muy bien. Entonces, tenemos que el diagnóstico. El diagnóstico, como les decía, es meramente clínico. Y aquí tenemos las manifestaciones cardíacas. Tenemos una fiebre de más de 5 días con al menos 4 de los siguientes criterios. Esos criterios, los que les mencioné ahorita. La inyección conjuntival bilateral, sin exudado. La alteración de mucosas labiales o faringeas, enantema, lengua frambuesada y o labios fisurados. Los cambios periféricos de las extremidades que incluyan el edema, el eritema, esa extremidad roja, hinchada, dura. La descamación también, ¿verdad? Que como decíamos, va a ocurrir en una fase subaguda. El rash o exantema polimorfo y la linfadenopatía cervical de más de 1.5 centímetros no supurativa. Entonces, vemos que el diagnóstico es totalmente clínico. Es la fiebre más esas alteraciones o esas alteraciones que yo les mencionaba anteriormente. En Taiwán, a como 111 pacientes, en el 2005 se les hizo un estudio, pues se recopiló los síntomas que estos pacientes presentaron cuando se dio la enfermedad. Y vemos algo interesante, que los síntomas que yo les he dicho, fiebre, lengua en fresa, conjuntivitis, descamación, exantema cutáneos polimorfos e induración de las extremidades se presentó en casi la mayoría de los pacientes. Vemos que, por ejemplo, la fiebre se presentó en prácticamente todos los pacientes. Entonces vemos que la clínica realmente hace el diagnóstico y la clínica realmente se presenta en el momento de la enfermedad. Hay un dato aquí curioso que debemos de conocer que, por ejemplo, la piuria. Vamos a tener que se va a producir pus no por un agente infeccioso, sino por el número elevadísimo, ¿verdad?, que tenemos de leucocitos. Entonces, vamos a tener una piuria, pero no vamos a tener tal vez un agente que explique esta piuria. Entonces, esto nos ayuda, ¿verdad?, a diagnóstico diferencial, ¿verdad? Como yo les digo, el diagnóstico es clínico, pero hay ciertos hallazgos de laboratorio o exámenes, ¿verdad?, que nos ayudan o nos orientan a hacer el diagnóstico. Hay una entidad importante que se debe conocer y es la enfermedad Kawasaki incompleta. Esta enfermedad de Kawasaki incompleta es muy importante conocerla porque muchas veces, bueno, no todo es enfermedad Kawasaki, ¿verdad? Entonces debemos conocer de que hay formas o presentaciones atípicas, por ejemplo, niños con 5 o más días de fiebre, con 2 o 3 criterios de diagnósticos, o lactantes con más de 7 días de fiebre sin otra explicación, podríamos estar ante una enfermedad de Kawasaki incompleta. ¿Cómo diferenciarla o cómo saber? Bueno, aquí sí podemos utilizar la analítica, nos va a ayudar y nos va a orientar muchísimo. Por ejemplo, vamos a utilizar reactante de fase aguda como es la PCR y el volumen de sedimentación globular, velocidad de sedimentación globular, donde si los valores son menores de 3 para el PCR y el VSG es menor a 40, vamos a tener que, hay que darle un control clínico al paciente analítico, estarle revisando o estar pendiente si la fiebre persiste o algo, pero el paciente casi que, ¿verdad?, que se puede descartar como enfermedad Kawasaki. Pero si tenemos pacientes con una clínica no tan florida, no tan específica, pero tiene estos reactantes elevados y además tiene 3 o más de los siguientes hallazgos, que tenga una anemia, que tenga las plaquetas muy elevadas, que tenga una albúmina disminuida, menor o igual a 3, un AST elevado, una leucocitosis importante o leucocituria, una piuria, o bien que ya tengo un ecocardiograma patológico. A estos pacientes ya los podemos tratar. Entonces, lo de esto es importante para que
no todo es Kawasaki, no todo hay que darle tratamiento, ¿verdad? No a todo hay que darle inmunoglobulinas intravenosas. Hay que tener claro el tratamiento y cuando la clínica no está en Florida, podemos recurrir a estas otras herramientas de analítica. Muy bien. Y es importante que esta condición se presenta mucho más en lactantes menores de 1 año y es la edad donde mayor es el riesgo de aneurismas. Entonces, tenerla clara esta condición para hacer un adecuado diagnóstico. Muy bien, entonces el diagnóstico diferencial. Como veíamos dentro de las manifestaciones, lengua frambuesa, eyección conjuntival, estas manos rojas, duras y hinchadas, el exantema, la linfadenopatía, pues se puede confundir con muchísimas enfermedades exantemáticas. Pero traigo acá algunos ejemplos y las formas más fáciles o tal vez las presentaciones clásicas que nos pueden ayudar a pues diferenciarlo. El primero es el sarampión, ¿verdad? Este sarampión lo podemos diferenciar de que tiene una conjuntivitis exudativa, que la enfermedad de Kawasaki no es exudativa y es una eyección conjuntival, ¿verdad? Que no es exudativa. Tiene las manchas de Koplik, el sarampión, la enfermedad de Kawasaki no. Y el exantema inicia en cara, más o menos a los 2-4 días posterior a la fiebre. El exantema en la enfermedad de Kawasaki, por lo general, inicia en el tronco. Entonces, por ahí también nos podemos guiar para hacer la diferenciación de estos dos diagnósticos. También podría ser la escarlatina, por el Streptococcus del grupo A. Esta enfermedad es muy difícil de diferenciar de la enfermedad de Kawasaki. Y como la característica más importante que nos ayuda a diferenciarla es las manifestaciones oculares, ¿verdad? Muy poco probable que se dé alteraciones o manifestaciones oculares en la enfermedad escarlatina, entonces eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Y otra cosa que también nos descarta la enfermedad Kawasaki es que esta enfermedad reacciona, tiene una respuesta rápida y óptima a los antibióticos, lo cual la enfermedad Kawasaki no, porque antibióticos no es tratamiento de enfermedad Kawasaki. Bueno, eso sí no tiene una infección agregada, ¿verdad? Pero tratamiento base, tratamiento de la enfermedad de Kawasaki, los antibióticos no lo son. Luego podemos tener un adenovirus también, ¿verdad? Que se puede presentar con clínica muy parecida a estas otras patologías y que también tiene una conjuntivitis exudativa, ¿verdad? Que eso nos ayuda a diferenciar el diagnóstico. Luego podemos tener la fiebre manchada de las montañas rocosas. Esta enfermedad también se puede parecer mucho a la enfermedad de Kawasaki y la vamos a diferenciar, por ejemplo, en extremidades. En extremidades lo que vamos a tener son petequias, manifestaciones petequiales. No esa extremidad roja que yo les decía, ¿verdad? De la enfermedad de Kawasaki, hinchada, sino que aquí son petequias. También es un exantema centrípedo, la característica de exantema, y por lo general va a presentar mialgias y cefalea, que la enfermedad de Kawasaki no es tan frecuente, ¿verdad? Luego el síndrome de shock tóxico. Si nosotros vemos esta foto, pues uno podría decir que es una enfermedad de Kawasaki. No se ve, pero probablemente tenga los ojos rojos, vemos que tiene los labios fisurados, el exantema. Entonces, aquí, ¿cómo lo diferenciamos? Bueno, sabemos que en el síndrome de shock tóxico, podemos encontrar insuficiencia renal, podemos encontrar coagulopatías, que en la enfermedad de Kawasaki no las encontramos, y también miositis. Y bueno, y de aquí un montón más de diagnósticos, ¿verdad? Y que, por ejemplo, las características del exantema nos ayudan mucho, que en la enfermedad de Kawasaki no hay vesículas, no hay pústulas. Ya por ahí ya podemos descartar un montón, ¿verdad? De diagnósticos diferenciales. Y por último les traigo un tema, bueno, que es el tema de actualidad, ¿verdad? Que es el tema ahorita más importante, que es el tema que nos ha cambiado la vida, yo creo que a la mayoría de personas, y no a todo el mundo, y es el coronavirus. El coronavirus, ¿verdad? Y cada día se saben más manifestaciones, cada día salen cosas nuevas, diferentes, y quién sabe, ¿verdad? Cuánto tiempo más nos espera de seguir conociendo cosas acerca del coronavirus. El coronavirus puede tener unas manifestaciones muy similares, muy similares a la enfermedad de Kawasaki. Y específicamente hay un síndrome que se llama el MIS. Este síndrome vamos a tener que, al día de hoy todavía ni se ha llegado a un consenso de los parámetros diagnósticos. Un síndrome de inflamación multisistémica, no se ha llegado a ese consenso. Y por ejemplo aquí vemos que la OMS
la CDC y el Royal College del Reino Unido no han llegado como a un consenso en cuanto a sus características para hacer el diagnóstico. Pero hay un hallazgo muy importante que nos ayuda a diferenciar que si, de enfermedad de Kawasaki, y es la edad de presentación. Esto se presenta, este MIS se presenta mucho más en pacientes mayores, adultos. Vemos que la OMS dice que menores de 19 y la CDC dice que menores de 21 años, cuando lo que se dice de Kawasaki es que es menor de 5 años. Entonces ya solo la edad a nosotros nos dice, bueno, o no, no es Kawasaki, ¿verdad? Ahí ya casi que decimos que no es Kawasaki. Y otro hallazgo importante, por ejemplo, lo de evidencias de coagulopatías, dímeros D, TP, TTPA, no es característico de Kawasaki. Eso nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial y, por supuesto, una prueba positiva por COVID. Y pues ya ahí, ¿verdad? No, de ahí no hay de otra, ¿verdad? Esto los traigo así porque es un tema muy amplio, es un tema muy rico para hablar este síndrome. Del que en otro seminario se podrá hablar, ¿verdad? Y nada más, así como diagnóstico diferencial, saber que existe, saber este síndrome es enfermedad, diagnóstico diferencial de enfermedad de Kawasaki, sí o sí, y que estas dos cosas nos ayudan casi que a descartarlo o a diferenciarlo entre ellos. Cuando inició todo esto de la pandemia del COVID, en Italia, en Bérgamo, vamos a tener que se publicaba mucho y se vio un síndrome similar a lo que llamaban síndrome similar a la enfermedad de Kawasaki, que aumentó 30 veces más de lo que se había presentado en los últimos 5 años. Entonces estaba en esa disyuntiva de que, bueno, será una manifestación del COVID, será, ¿verdad?, enfermedad de Kawasaki. Se decía que posiblemente por una respuesta inmune a la virulencia del SARS-CoV-2 que desencadenaba posible iniciación de la enfermedad de Kawasaki, etcétera. Pero igual también no se vio que afectaba más de 1 por 1000 niños, que tampoco es un dato despreciativo, ¿verdad? Pero para que viéramos que ya desde que empezó ya se venía relacionando esto y que ahora un síndrome ya que sí se puede dar y que es diagnóstico diferencial de enfermedad de Kawasaki. Muy bien. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad, ya cayendo en lo que es el tratamiento, vamos a tener que, el objetivo de este tratamiento es disminuir las probabilidades de que se den una complicación de la enfermedad. Podemos reducir con el tratamiento, con un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno, podemos reducir de un 25 a un 3 o 5% el riesgo de desarrollo de aneurismas. Entonces vemos que es importante esta disminución y por ende, pues hay una importante, eh, influencia sobre la morbimortalidad de este niño, ¿verdad? Todas las enfermedades de Kawasaki deben iniciar con inmunoglobulinas intravenosas más ácido acetil salicílico. Ya vamos a mostrar las dosis, pero todo paciente debe iniciar con este esquema terapéutico. Y idealmente debe iniciar en los primeros 7 días de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se ha visto que posterior al 9º día incrementa sustancialmente el riesgo de desarrollar aneurismas. Muy bien. Entonces aquí vemos la dosis de esta inmunoglobulina intravenosa se va a dar 2 gramos kilogramo en una sola infusión por 12 horas. Y la aspirina se da en dosis de 30 a 50 miligramos kilogramo día cada 6 horas. En Japón crearon un score llamado score de Kobayashi porque se vio que muchos pacientes tenían resistencia a la inmunoglobulina. Entonces, si había resistencia a la inmunoglobulina, no había un efecto terapéutico adecuado y pues no se estaba alterando el curso de la enfermedad para bien del paciente, ¿verdad? Entonces, se dice que es solo para japoneses, está aprobado solo para japoneses, pero bueno, se puede utilizar en el resto de la población porque son más los beneficios que los riesgos que puede otorgar, ¿verdad? Tomarlo como referencia un score de estos. Ya alguien que es mayor o igual a 4 ya tiene un riesgo alto y se dice que si es igual o mayor a 5, ya debemos de asociar a las inmunoglobulinas glucocorticoides. Estos glucocorticoides lo que van a hacer es mejorar la respuesta
de la inmunoglobulina y va a disminuir la resistencia. ¿Cuáles parámetros se miden en el score de Kobayashi? Bueno, se le da 2 puntos si tiene una ST mayor de 100, si tiene un sodio menor de 133, si la fiebre tiene menor o igual a 4 días y si porcentaje de neutrófilos mayor o igual a 80, o sea, 2 puntos también, y un punto si la proteína C reactiva está elevada, si la edad del paciente es menor de 1 año y si las plaquetas son menos de 300. Muy bien. Entonces, ¿cuándo tenemos pacientes de alto riesgo? Bueno, pacientes bueno, que veamos este score de Kobayashi con una puntuación alta, pacientes que también tengan un hematocrito menor a 35%, con una disminución progresiva, son pacientes que tienen alto riesgo, administración de inmunoglobulinas al 10º día, ¿verdad? Lo que decíamos de que idealmente es antes del 7º día, y afectación coronaria al momento del diagnóstico, que ya cuando hacemos el diagnóstico ya tienen una alteración a nivel cardíaco, o bien que son enfermedades de Kawasaki recurrentes. A estos pacientes, el esquema terapéutico se les va a dar una inmunoglobulina. Una inmunoglobulina intravenosa igual, 2 gramos, kilogramo, una sola infusión de 12 horas, y ya se le pueden asociar lo que es la metilprednisolona, 30 miligramos kilogramo día, para disminuir ese riesgo de resistencia a la enfermedad. Si la fiebre desaparece y no reaparece, se puede dar de alta al paciente. Pero si esta fiebre no desaparece en 36 horas o reaparece en menos de 2 semanas, ya tenemos que pensar en una segunda dosis de inmunoglobulina intravenosa. Igual, asociada a metilprednisolona, 30 miligramos kilogramo día. Si los pacientes de alto riesgo, y en este apartado, si son pacientes de muy alto riesgo, igual se da la segunda dosis de inmunoglobulina intravenosa. También se puede dar una pauta de corticoides en forma descendente. Y también aquí entran otros fármacos como el infliximab, anakinra, son fármacos monoclonales, biológicos, que ayudan a toda esta parte inflamatoria y que pueden tener una función importante en esta parte y ayudarle bastante al paciente en su parte terapéutica. Bueno, ¿qué acción tiene estas o cuáles son las posibles causas de que esta inmunoglobulina pueda esté funcionando con esta enfermedad? Bueno, produce una neutralización de superantígenos bacterianos y de otros agentes, una inhibición de la producción de factores de necrosis tumoral, también puede neutraliza autoanticuerpos patógenos, se puede dar una supresión de la producción de citoquinas proinflamatorias, también se puede dar, vamos a ver, un aumento de lo que son las células T reguladoras, también puede producir o inducir una inhibición de la diferenciación de células T17 de Helper, ¿verdad? Y también puede producir un efectos antioxidantes. Entonces, todos estos apartados, todas estas funciones ayudan a evitar, ¿verdad?, esos procesos infecciosos, a mejorar la condición del paciente. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Estos pacientes, por lo general, la mayoría se recuperan con tratamiento oportuno, ¿verdad? Lo que decíamos, disminuye el riesgo de aneurismas hasta menos del 5%. La mortalidad es menos del 1%. Enfermedad Kawasaki grave reciben 1 al 3%, y el 50% de los aneurismas regresan a su luz normal en 1 a 2 años. Si son muy grandes, esto va a costar que vuelvan a su estado natural, ¿verdad?, del vaso, y tienen, por ende, mayor riesgo de que se produzca trombosis o que se produzcan, ¿verdad?, este tipo de alteraciones. A largo plazo no se sabe realmente los efectos de esta enfermedad. En Japón sí se vio, o se hizo un estudio, una correlación de que pacientes que murieron ya adultos y que padecieron enfermedades de Kawasaki no tiene diferencia alguna o significativa con pacientes que no tuvieron enfermedad de Kawasaki. Entonces no hay importante a largo plazo que diga que pueda afectar, ¿verdad? Dentro de las complicaciones, como ya les venía diciendo, la más importante son los aneurismas, ¿verdad? También podemos tener trombosis graves, ¿verdad?, en arterias estenosadas o con aneurismas. Aquí vemos en una angiografía coronaria cómo se presentan estos aneurismas gigantes. Vemos, ¿verdad? Aquí se ve también
en la arteria descendente anterior de la coronaria izquierda, aquí en la arteria coronaria derecha con importantes estenosis, ¿verdad? Entonces vemos que sí son importantes estos aneurismas. Y otra de las complicaciones que se puede presentar en esta patología es el síndrome de Reye. Un síndrome de Reye que se caracteriza por una inflamación a nivel hepática y cerebral que se asocia a, o que está asociado posterior a infecciones virales, como es la varicela o la gripe, ¿verdad? Y también se ha visto cierta asociación de este síndrome cuando se ingieren aspirina por tiempo prolongado posterior a infecciones virales. Entonces, estos pacientes que tienen que tomar aspirina, pues puede ser una causa, ¿verdad? O se puede presentar este síndrome, entonces hay que tenerlo presente. Y ya para terminar, y en conclusión, recalcar que cuando tenemos un paciente menor de 5 años con una fiebre elevada, con estas manifestaciones clínicas que mencionábamos, una fiebre que no responde a antibióticos, fiebre persistente, pensar en enfermedad de Kawasaki. Para diagnosticarla hay que pensarla. El diagnóstico es totalmente clínico, como lo decíamos. Y lo importante del diagnóstico es llegar a un tratamiento oportuno para evitar las complicaciones o disminuir el riesgo de las complicaciones y mejorar positivamente, afectar positivamente en la mortalidad de estos pacientes. Y recordar, ¿verdad?, que se inicia el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas con ácido acetil salicílico, idealmente antes del 7º día, y que cuando hay resistencia, cuando hay posible resistencia, asociarlo a los glucocorticoides, y también una vacuna anual para evitar lo que es el síndrome de Reye. Estas fueron las bibliografías que utilizaron para esta charla. De mi parte, agradecerles su atención, sobre todo su tiempo, y espero que esta información o esta charla les sea de gran ayuda. Muchísimas gracias.